una parte complementaria, como lo vemos, que es de la arquitectura, que es muy útil. Moderno, vale. Ella ha tenido cargos importantes en la administración valenciana y en la nacional, a nivel estatal. Yo creo que le queríamos invitar porque nos diera también su visión de cuando decimos manos a la obra, en esta referencia que estamos viendo hoy, en todos los escalones que se puede ponerse una mano a la obra para que las cosas. Gracias. Gracias. Gracias, Eva, Carlos. Buenas a todos, a todas. Y bueno, pues en efecto, cuando me invitó Eva, ella me resaltó mucho, ¿no? Lo que ella entendía que podía aportar yo hoy aquí con ponentes tan relevantes del mundo de la arquitectura y de los temas de género. Y fundamentalmente era cómo se puede realizar una aplicación práctica y contaros un poco cuál es mi experiencia desde la aplicación práctica de los temas que hoy hemos estado hablando, ¿no? Entonces, os cuento un poco, yo como ha apuntado Eva, sí que tuve responsabilidades públicas, fundamentalmente en el ámbito de la vivienda, pero ahora ejerzo mi trabajo en el ámbito privado, también tengo intervención en el ámbito público, pero fundamentalmente en el ámbito privado, a través de una consultoría en la que hay una pluralidad de profesionales con perfil técnico y con perfil jurídico. Y lo que hemos estado realizando, donde nos hemos estado centrando durante los últimos meses, y yo creo que es interesante porque es una escala diferente a la que nos acaba de explicar Consuelo, que yo creo que es muy interesante. Me imagino, ¿no?, que, Eva, que las ponencias han ido desde lo teórico, se van bajando hasta lo más concreto, ¿no?, que es siempre muy interesante. Consuelo nos acaba de explicar su experiencia práctica, más práctico que la redacción directa de un plan general, creo que hay muy poco, a escala de planeamiento en plan general. Y a mí me gustaría pues compartir con vosotros mi experiencia durante los últimos meses, que fundamentalmente se ha basado en mi participación en estos equipos pluridisciplinares en materia de regeneración urbana, ¿vale? Como ha explicado mi antecesora, cuando nos centramos en actuaciones sobre suelo urbano, todo se hace mucho más complicado. Es mucho más fácil pintar sobre suelo urbanizable o sobre suelo no urbanizable, pero es cierto que yo creo que tenemos que ser todos realistas, no solo los promotores, sino también los profesionales que participamos en este proceso. Y bueno, pues planes generales se redactan pocos. Hay aquí alguien que participa directamente en el proceso y muy pocos, ¿no?, son los que se redactan y menos aún los que consiguen ser aprobados. Pero eso no significa que no existe urbanismo, significa que el urbanismo ha cambiado. Y muchas veces le exigimos al sector promotor que sea consciente de este cambio, pero creo que nosotros, como profesionales que participamos en el proceso, también hemos de ser conscientes de este cambio y disfrutar de este proceso de arremangarse, porque al final actuar sobre suelo urbano es arremangarse, bajar a la arena y sobre todo actuar mano a mano con los ciudadanos y con la problemática del día a día, que creo que es una de las cuestiones básicas de esta perspectiva de género tan transversal. Sí que no sé si se ha hecho con anterioridad porque no he podido participar, estaré presente en las primeras jornadas, pero bueno, pues una pequeña reivindicación de todo lo que se ha hecho a nivel de Comunidad Valenciana durante los últimos años. No sé si habéis hablado de ello, Eva, pero bueno, sí que me gustaría destacar cómo durante los últimos años ha habido un cambio fundamental en las políticas en la Comunidad Valenciana en materia de vivienda y urbanismo y género, que empezaron con un nuevo nomenclátor del Parque Público de Vivienda que tuvo lugar en el 2017. En ese momento tuve el honor de ser la directora general de la empresa pública de vivienda a nivel autonómico del EVA y bueno, pues fue un proceso
realmente emocionante, ¿no? Porque se eliminaron algunos nombres que venían de otras épocas de nuestro país y se cambiaron por nombres de mujeres que son referentes a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana. Esto fue un inicio que vino acompañado de una guía de género y política urbana en la que participó directamente el IBE, y creo que Begoña va a participar en las jornadas. Un set para la introducción de la perspectiva de género en el proceso urbano, también durante el año 2017, y todas estas actuaciones culminan con la guía para introducir la perspectiva de género en las actuaciones urbanas que la actual Consellería de Territorio recientemente ha preparado. Este trabajo es fundamental porque los técnicos que luego tenemos que trabajar en el día a día tenemos ya unas actuaciones donde guiarnos. Y también, por supuesto, no quería olvidar los premios que van ya por la 7ª edición en la Comunidad Valenciana de actuaciones urbanas con perspectivas de género, que también han sido muy importantes para difundir entre los ayuntamientos la importancia de esta perspectiva de género. En la ley, para iniciar un poco a encuadrar esto que os quiero contar, en la ley 5/2014, la perspectiva de género inclusiva aparece como un principio inspirador de toda la actividad urbanística. ¿Y esto por qué es importante para lo que os quiero contar hoy? Porque toda la actividad urbanística va mucho más allá del mero planeamiento. Hablamos también de la gestión y del día a día del urbanismo. Y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Aquellos pequeños proyectos de microintervenciones urbanas, que es lo que se está haciendo últimamente mucho en nuestras ciudades, tiene una importancia aplastante para esta perspectiva de género, y es donde realmente yo creo que, aparte de en las grandes decisiones, podemos actuar con un impacto más directo en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Así aparecen como elementos claves que se han ido siendo desglosados anteriormente: la interrelación, la proximidad y la combinación de usos. La combinación de estos 3 conceptos, de estos elementos, es lo que determina un urbanismo inclusivo y un urbanismo amable desde la perspectiva de género. ¿Y qué es lo que os quería yo hoy contar? Pues mi experiencia. Durante el último año y medio se ha centrado en las áreas de rehabilitación y de regeneración urbana en los municipios de la Comunidad Valenciana y de algunas otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque realmente la financiación está en estas actuaciones urbanas, y al final lo que se va a hacer es lo que va a tener una financiación externa. Y aquello que se va a hacer es donde tenemos que estar más pendientes de que realmente se haga con una perspectiva de género amable en toda la actuación. Para que os hagáis una idea, cuando yo fui la secretaria general de Vivienda en el Ministerio de España, el último año que yo fui secretaria general, la partida presupuestaria de vivienda era de 370 millones de euros para toda España, que es una partida pues bastante pequeña si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Ya si descendemos al ámbito autonómico, en este caso nuestro sí que ha ido mejorando últimamente, y ya al ámbito municipal, como decía Consuelo, la partida presupuestaria para políticas de vivienda pues realmente son muy escasas en nuestro país. Y esto es la primera pelea que tenemos que conseguir, que realmente se doten de los medios necesarios, puesto que al final las políticas de vivienda es consignación presupuestaria y ejecución presupuestaria. Podemos jugar, obviamente, con los patrimonios públicos del suelo, pero el juego que da, al menos en nuestra comunidad autónoma, parece ser que es bastante limitado, por lo que nos han contado anteriormente, porque estos patrimonios se enajenaron para la ejecución de las políticas de vivienda que en ese momento eran las que se estaban haciendo, que era la promoción de viviendas en protección oficial. España no ha desarrollado un parque de viviendas público de alquiler asequible o de alquiler social, sino que desarrollamos nuestras políticas destinadas
a la venta. Y yo creo que esto también tiene una muy importante perspectiva de género, puesto que no existe esta infraestructura básica en nuestras ciudades, que es la existencia de alquiler asequible. Y esto lo sufren las mujeres fundamentalmente, pero también lo sufren los estudiantes y lo sufren los grupos de la tercera edad. Pues bueno, vuelvo a retomar el tema. Con una consignación presupuestaria de 300 poco millones de euros, cuando llega el plan de recuperación y transformación, la partida, la consignación presupuestaria que recibe o que España decide dedicar a políticas de vivienda es de 6.100 millones de euros. Os lo digo para que, si comparamos cifras, seamos un poco conscientes de lo que esto va a significar. Gracias. Seamos conscientes de lo que esto va a significar, porque a lo mejor puede que no lo estemos viendo todavía, o pensemos que nuestras ciudades no se están regenerando, o pensemos que esto de los fondos europeos, sobre todo en materia de vivienda, que es donde más lo vamos a ver las personas que trabajamos en nuestro campo, pues a saber si vendrá, que es un cuento chino. Eso no es así. Realmente yo creo que todos, y más vosotros que sois pues fundamentalmente personas jóvenes que vais a acceder a un mercado laboral, debemos de tener esto en cuenta, ¿no? Para dirigir y saber hacia dónde queremos pues volcar nuestros esfuerzos. Esta cantidad tan importante de dinero va fundamentalmente destinada a la regeneración urbana. Regeneración urbana centrada en el tema de eficiencia energética. Y aquí me gustaría también introducir un tema en materia de género, y que es la cuestión de la pobreza energética en nuestro país, directamente vinculada con el urbanismo. ¿De acuerdo? La pobreza energética en España también tiene cara femenina, puesto que en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética pues, se explica cómo el porcentaje de mujeres que primero se retrasa en el pago de las facturas de electricidad, el porcentaje de población, y segundo, el género del porcentaje de población que no es capaz de mantener sus viviendas en condiciones adecuadas de habitabilidad desde el punto de vista energético, también es más alto el femenino que el masculino. De manera que esta unión que vamos a tener de urbanismo, eficiencia energética, actuaciones sobre la ciudad consolidada y financiación por parte de la Unión Europea, ahora con los fondos Next Generation y en un futuro con la New European Bauhaus o con el European New Green Deal, no es algo que se va a acabar con los temas de los Next Generation, sino que es algo que ha venido para quedarse y que la financiación en nuestro país se va a mantener en estos ámbitos. Lo repito siempre porque me da la impresión de que todavía no somos conscientes de lo que esto va a suponer y de cómo se van a modificar las cuestiones. Y aquí la perspectiva de género es fundamental, porque vamos a hablar de microintervenciones en la ciudad. Para que os hagáis una idea, estos fondos se dividen actualmente en dos tipos de fondos. Aquellos que van para la intervención sobre edificios, básicamente esto lo piden las comunidades de propietarios y bueno, pues hay actuaciones de eficiencia energética en el edificio, pero también hay actuaciones de accesibilidad y de trabajo sobre los elementos comunes. Pero hay otro concepto muy interesante, que es lo que se llama la regeneración de barrios. En regeneración de barrios son unos proyectos que preparan fundamentalmente las administraciones municipales. Castellón se ha presentado en el concurso de regeneración de barrios y ahí se trabaja la regeneración urbana a una escala municipal. Es decir, lo que se debería haber hecho, que no se ha hecho todavía, es primero un análisis. Castellón sí que lo ha hecho, perdón, pero Castellón se diferencia, es cierto, en positivo de muchas de nuestras ciudades. Un análisis a escala municipal de la regeneración. ¿Dónde va a intervenir o dónde debería de intervenir más directamente el sector público? Pues en aquellas zonas donde existe una mayor necesidad de intervención sobre el espacio urbano,
sobre todo desde una perspectiva de género, o bien en aquellas zonas con una población vulnerable que no es capaz por sí misma de llevar a cabo esta regeneración con su comunidad, esta rehabilitación con eficiencia energética desde su comunidad de propietarios. Cuando hablamos de regeneración de barrios, fundamentalmente, así lo primero es definir cuáles son esos barrios sobre los que el ayuntamiento o la administración va a acompañar a todos los vecinos en este proceso de rehabilitación, porque es un acompañamiento desde la administración pública, y a partir de ese momento se empieza a trabajar con un proceso participativo muy amplio y muy importante. Y aquí, para mí, la primera diferencia, la primera cuestión de perspectiva de género en este proceso. Nosotros desde la consultoría hemos desarrollado 8 proyectos de entornos residenciales de rehabilitación de barrios, que se llama en la Comunidad Valenciana, y empezando por los procesos de participación, es increíble cómo la participación femenina en estos procesos es aplastante. Es decir, mi experiencia es que si das un espacio, pues obviamente en el que el horario sea adecuado para todos, en el que sea también con una proximidad al área de intervención, si tú das esta oportunidad de expresarse y de ser escuchados, la participación de las mujeres es muchísimo más alta que la participación de los hombres. Y en materia de eficiencia energética, más aún, porque no sé si alguno de vosotros o alguno de los miembros de vuestra unidad familiar ha intentado llevar a cabo una rehabilitación normal, no energética, de su edificio, ¿no? Pues eso es como algo titánico, porque tienes que convencer al resto de vecinos, tienes que tener un liderazgo, tienes que realmente ser capaz de transmitir las ventajas y ser capaz de que el resto de los vecinos de tu comunidad confíen en ti y así realmente conseguir los porcentajes para aprobar los proyectos, para... Bueno, pues yo, según mi experiencia también, este liderazgo fundamentalmente es femenino en las cuestiones de rehabilitación de barrios y en las cuestiones de eficiencia energética. La mujer, como es aquella normalmente que tiene un mayor control sobre la economía doméstica, no solo es la que más sufre la pobreza energética, sino yo creo que es la que más consciente es de las tensiones económicas que están generando el coste energético de las viviendas y, por lo tanto, tiene un liderazgo absoluto en convencer al resto de vecinos de que estas actuaciones de intervención sobre los edificios, las zonas comunes, son fundamentales. Esto que os estoy contando a vosotros a lo mejor os puede parecer una obviedad, pero es muy interesante el proceso de cuando se va a un barrio que tiene una cierta vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica, cómo realmente esto es algo que es complicado hacerlo entender y que es muy complicado además que el resto de comunidades de vecinos entren dentro de este proceso. ¿Y por qué es fundamental? Porque los procesos de regeneración de barrios son procesos en los que hay, por decirlo de alguna manera, una colaboración público-privada durante todo el proceso. Quizá no la colaboración público-privada a la que estemos acostumbrados cuando hablamos teóricamente de este concepto, pero sí que es necesario una colaboración entre los propietarios, los vecinos, porque sin los acuerdos de sus comunidades de propietarios no es posible seguir avanzando dentro de todo este proceso. Es verdad que urbanísticamente se ha desarrollado todo un instrumento para actuar sobre estos barrios, pero estos instrumentos y este concepto muy bien desarrollado de una manera muy compleja por parte de la Consellería se basa en un concepto que es el incumplimiento del deber legal de conservación. Y cuando estamos hablando de eficiencia energética, no hay ningún incumplimiento del deber legal de conservación y, por lo tanto, no podemos utilizar mecanismos coercitivos para conseguir que estas familias entren dentro de este proceso. Y si fuéramos más allá intentando utilizarlos, yo creo que legalmente estaríamos entrando en un riesgo. Por lo tanto, es fundamental este papel de liderazgo de algunos vecinos que sirvan
de elemento de consenso para llevar a cabo a estas actuaciones. Así hemos hablado de estos procesos participativos más allá de la fase de consulta previa que podemos pensar todos siempre que hay en urbanismo, sino que cuando hablamos y cuando vamos a tratar proyectos de actuación, microactuación sobre la ciudad, por supuesto que el proceso participativo tiene que ir mucho más allá de lo que es una mera consulta previa y, como ha explicado antes Consuelo, necesitamos realmente acercarnos a estas personas, a los vecinos, y acercarnos además de verdad. No es un mero trámite, sino que realmente es absolutamente enriquecedor, porque además ellos son los usuarios de la ciudad y de los espacios públicos y, por lo tanto, aportan muchísimo más de lo que podamos observar los técnicos en una simple mirada. Y aquí quería continuar haciendo un análisis de estos proyectos sobre la ciudad consolidada sobre la base de las líneas de trabajo que marca la guía que ha editado la Consellería. Y aquí, en primer lugar, se habla de la combinación de usos, actividades e infraestructura verde, sostenibilidad y cambio climático. Y yo también lo veo que es muy interesante, parece que sea algo obvio el tema de la combinación de usos. Pues bien, en nuestro ordenamiento urbanístico no es obvio, y cuando queremos establecer una mixtura de usos nos encontramos con planes generales que forman parte de otro concepto y de otra época, en el que se establece una rigidez que hoy en día es absolutamente no solo innecesaria, sino que además negativa para el nuevo modelo de sociedad que se está generando. La sociedad y la evolución social es algo completamente vivo, y nuestro planeamiento está siendo incapaz, nuestro sistema urbanístico está siendo absolutamente incapaz de adaptarse a esta nueva sociedad que se está generando. Y así hablamos de ciudad compacta, de recorridos cortos y radios peatonales o de la infraestructura urbana verde. Ha hablado también Consuelo, cuando explicaba cómo actuaban sobre las unidades de ejecución, lo difícil que es encontrar espacio para estas nuevas infraestructuras. Si introducimos un régimen de usos flexible, por supuesto, teniendo en cuenta todas las limitaciones que pueden existir por usos molestos, vamos a conseguir nuevas zonas y nuevas áreas. Además, también se ha desarrollado el concepto, en el ámbito de la Comunidad Valenciana al menos, de edificios donde puedan coexistir un uso dotacional y un uso privado o un uso patrimonial. Utilicémoslos. Yo creo que ha llegado el momento de conseguir que estos conceptos que se han ido desarrollando de manera teórica seamos capaces de bajar a la arena y de implantarlos. Y además tenemos que implantarlos de una manera ágil y de una manera realista, porque si vamos a implantarlos tocando cualquier cuestión de ordenación estructural, pues ya sabemos que nos vamos a ir a un periodo de 6 años. No lo sé ya en qué fase estamos, 6 o 10, ya no lo sé, porque cada año van subiendo los años. Entonces, esto no es realista. O flexibilizamos esto o cambiamos el modo de actuar. Yo, cuando hablamos de intervenciones sobre proyectos de regeneración urbana y volvemos a hablar de incremento de la edificabilidad y subir el número de alturas, porque pensamos que la regeneración urbana se tiene que pagar por sí misma, pues me parece que conceptualmente es fantástico, pero es que no vamos a ser capaces de hacerlo. Entonces, mientras conseguimos cambiar eso otro, vamos a intentar cambiar lo otro. Yo, cuando ahora iba a los ayuntamientos y algunos alcaldes me planteaban cuestiones de estas, yo les decía, es que no lo hagas. Cualquier cosa que sea cambiar el planeamiento, es que no lo vas a hacer. Los fondos Next Generation tienen que estar gastados en el 2026. No puedes hacer cosas que modifiquen el planeamiento con fondos Next Generation, porque te vas a quedar por el camino y va a ser un desastre. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues nada, simplemente pequeñas actuaciones en los que se hace un análisis de los edificios con el informe de evaluación de edificios, y en el que se hace un pequeño análisis del espacio urbano, pues a través de una memoria que luego se transformará en proyecto, y ahí se acaba esto. Pero es que tampoco hace falta hacer el Guggenheim cada vez, creo yo. O sea, pequeñas actuaciones es al final lo que nos va a permitir mejorar
ya la vida de nuestros ciudadanos. Y en estas pequeñas actuaciones la perspectiva de género es fundamental, porque es increíble cuando bajas al terreno la cantidad de callejones, la cantidad de espacios ocultos, la cantidad de desniveles, pero en unos municipios que no te lo puedes imaginar, la cantidad de desniveles que tienen que ser solucionados, la cantidad de pequeños, de a lo mejor intervenciones en bajos, etcétera, para generar pequeñas zonas de infraestructuras locales, pues una sala de lactancia aquí o a lo mejor una biblioteca en otro sitio. Si eso es lo que podemos hacer, centrémonos en eso de momento, sin olvidar, por supuesto, los grandes retos que tenemos por delante, como es conseguir un sistema en el que podamos modificar el planeamiento de forma flexible, de forma ágil, de forma transparente. Yo creo que eso es fundamental y no tenemos que dejar de seguir trabajando en esos temas. Pero como eso no lo vamos a conseguir ni para hoy, ni para mañana, ni para dentro de 2 años, vamos a ponernos también pequeños objetivos, pequeñas metas que tienen una perspectiva de género fundamental y un impacto de género esencial en el que podamos ir actuando de esta manera. Además, a nivel internacional, no lo ha citado Eva, pero yo también pues, tengo la suerte y el honor de representar a España en el Buró de Vivienda y Suelo de Naciones Unidas, y cuando en el ámbito internacional se habla de las actuaciones, obviamente no cuando hablamos de ciudades con verdaderos problemas, África, Asia, etcétera, pero cuando estamos hablando de Europa, pues últimamente, pues ¿qué es lo que se habla? Pues de la ciudad de los 15 minutos, de la Illa de Barcelona, de actuaciones que realmente son más ágiles que intentar conseguir modificar un plan estructural. Y por supuesto, finalmente, hablar de las infraestructuras ensambladas, que es un concepto que me ha gustado muchísimo, cuando se habla de vivienda pública, de espacios verdes y de datos y de acceso a Internet. Creo que también son intervenciones que realmente urbanísticamente quizás no tengan tanta complejidad. La complejidad es más desde el punto de vista de consignación presupuestaria. Aumentar el parque público de viviendas, pues se puede aumentar de muchísimas maneras y no necesariamente a través de la promoción pública, que sí que se tiene que hacer y que obviamente se abandonó durante una temporada y es fundamental conseguir retomarlo, pero también se puede hacer a través pues, de la compra de inmuebles como se está haciendo actualmente o a través de otros mecanismos que, aunque lleven una gestión muchísimo más compleja, es cierto que actualmente son posibilidades abiertas y no son meras irrealidades. Y finalmente, respecto de la seguridad y la habitabilidad, destacar de nuevo la importancia de centrarnos en las cuestiones de eficiencia energética y la relevancia que la perspectiva de género tiene en todos estos aspectos, puesto que obviamente el género que más sufre la pobreza energética en nuestro país son las mujeres, y esto ya proviene de un estudio que se realizó en el año 2019. No quiero ni pensar, ¿no? Después de este verano y el ciclo hacia el que nos acercamos, cómo van incluso a incrementarse esas diferencias de género en materia de pobreza energética. Y ahí también tenemos que hablar de intervenciones urbanas sobre el espacio público, tenemos que hablar de renaturalización de nuestras calles, de intervenciones sobre el transporte público y también, como os he explicado, de intervenciones sobre los elementos comunes de nuestros edificios de vivienda, que cuesta mucho arrancar con estos proyectos, pero que es ahora cuando realmente tenemos que hacerlo y realmente creo que todos aquellos que trabajamos en este ámbito, yo al menos siento la obligación de trasladar y de predicar la necesidad de que seamos conscientes de la importancia de atacar desde ya las cuestiones de pobreza energética en nuestro país y en nuestras viviendas. Y ya, Eva, no sé si me he pasado. Pues te lo agradezco. Quedamos a vuestra disposición.